Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más a el podcast de los amantes, de los apasionados inmobiliarios, las personas que están en un proceso de compra, venta, alquiler de propiedades. Soy Manu Arias Realtor, así me puedes encontrar en todas las redes sociales. Soy API profesional en la ciudad de Salamanca, Realtor CRS, y para mí es un placer siempre acompañarte. Búscame en redes sociales y en lo que yo te pueda ayudar estaré a tu disposición y, como siempre, solucionando dudas y consultas. Por cierto, antes de continuar, quiero dar las gracias a todos vosotros, a cada uno de vosotros, porque este podcast, que ha nacido hace nada de tiempo, está subiendo un montón en los rankings de escuchas de podcast en todas las plataformas. De verdad, gracias. Y también te pido que le des cariño, que le des tus valoraciones, que comentes qué te parece siempre en Spotify, en Apple Music o en Apple Podcast, mejor dicho, o allá donde lo estés escuchando. Así que siempre es de agradecer. Gracias, porque lo hago con la mejor de las intenciones. Hoy vamos a hablar de una herramienta que necesitas si estás intentando vender o alquilar una propiedad. Vas a necesitar mejorar considerablemente en ella, porque te aseguro que vas a conseguir mejores resultados. Hoy hablamos de un palabra que se llama copywriting. Los profesionales inmobiliarios, la gran mayoría, seguro que lo conocemos. A ti a lo mejor te suena chino, pero tienes que empezar a utilizarlo, el copywriting, porque te va a ayudar mucho a vender o alquilar mejor la propiedad que quieras. ¡Arrancamos! Bueno, primero te describo qué es el copywriting. El copywriting es la capacidad de seducir con la escritura. Dicho de alguna forma, pues para que sea fácil de entender, ¿no? Con nuestra forma de escribir, seducir y cautivar a nuestra audiencia. Pero más además que el copywriting, yo en este caso te quería hablar del storytelling. Pero bueno, cuando tú estás preparando la venta de tu propiedad y vas a poner esos anuncios en los portales inmobiliarios, primero que sepas, muy importante, que la extensión del texto que vas a poner en esos portales inmobiliarios es importante y se tiene en cuenta en el posicionamiento del anuncio dentro del propio portal, ¿vale? Los textos deben ser lo más específicos posibles, en lo que des el mayor número de datos posibles de tu propiedad, tanto los buenos como los malos, siempre los buenos pues ensalzándolos y los malos dándoles solución, ¿no? Por ejemplo, si no tiene plaza de garaje, decir, desgraciadamente no te puedo vender una plaza de garaje junto con la vivienda porque no la tengo, pero tienes un descampado al lado, o algo así, ¿no? Intentando de una forma graciosa o haciendo razonar al posible comprador, al prospecto, que bueno, que no tiene pega, o que la pega que tiene va a tener una muy rápida y buena solución, ¿no? Aparte de eso, no te centres solo en esas características de la propiedad, sino tienes que intentar hacer que con el propio texto que tú estás utilizando, el propio comprador se vea viviendo allí y las ventajas que va a conseguir de vivir en la casa que tú estás intentando venderle o alquilarlo. Describe el barrio, todo lo que tiene alrededor. Yo qué sé, si tiene una terraza, piensa en ponerte moreno este verano. Haciéndole ver todas esas ventajas que él va a tener si consigue después comprar tu casa. Y también, como te digo, te quería hablar del storytelling, que es esa forma de utilizar un copywriting contando una historia, ¿no? Y eso, de verdad, que a los demandantes, los prospectos, les gusta mucho. Primero porque convierte el texto en fácil de leer, y tú todo esto lo puedes encuadrar dentro de una historia o de tu historia, diciendo cómo ha sido para ti el vivir allí y todas las mejoras que has tenido en tu vida gracias a vivir allí, y que ahora lo vendes pues porque vas a pasar a un peldaño superior, pero esa propiedad a ti te ha dado todo lo que tú necesitabas y todas las cosas buenas que ahora hacen que vayas a una propiedad con unas características mejores, ¿no? Por ejemplo. De verdad, créeme que la utilización del copywriting y el storytelling en el sector inmobiliario funciona y mucho, y se pasa de vender a no vender simplemente
por una buena estrategia de copywriting y storytelling. Y como te digo, ya sabes que el número de palabras influye en el posicionamiento del anuncio en los portales inmobiliarios. Esto es un truquillo que sabemos los agentes inmobiliarios, pero que probablemente tú no sabías y que simplemente pones piso en venta en barrio de no sé qué. No. Utiliza texto con descripciones largas, pero siempre que sean fáciles y cómodas de leer y lo más completas posibles. Se me está viniendo a la cabeza una propiedad que no vendí yo, que la vendió la propia vendedora. Bueno, sí que intermedié yo en la operación, pero cuando me refiero a venderla, me refiero a que ella es una gran... Se llama Ana Argelés, a la que le mando un saludo. Era dueña de una librería infantil en Salamanca y organizaba muchos contacuentos en los que contaba cuentos a los niños y les contaba pues historias, estaba muy acostumbrada a contar historias a los niños que iban a la librería. Como te digo, organizaba varios cuentacuentos. Tuvo que vender su casa y en ese momento pues ella era su casa donde ella estaba viviendo y me propuso que si no me importaba que las visitas que las hacíamos juntos, pero que ella hablaba en la visita, y yo sabiendo cómo ella es, por supuesto que la dejé, porque lo que hacía era contar su historia. Mira qué felices hemos sido aquí, porque aquí nacieron mis 2 hijos, aquí en este sitio mi marido y yo tomando el sol cada domingo, tomamos un cóctel. Bueno, yo qué sé, les metía en su propia vida a todos los compradores y les hacía ver cómo iba a ser su vida en ella, ¿no? Por ejemplo, les decía, porque, bueno, vosotros que no tenéis niños, ahora esta zona la vais a poder disfrutar de esta forma y de esta... Entonces, es que de verdad que les metía en su propia historia y no es una propiedad que tuviera muchas visitas porque se vendió rapidísimo, pero todas las visitas que tuvo, todas querían comprar la propiedad, pero porque se veían ahí, se veían identificados con esa vida de felicidad que en las visitas le hacía Ana. La verdad es que es interesante trabajarlo tanto para las visitas como para esas descripciones y bueno, pues ahí te tengo, este es mi consejo del día de hoy, de este IMO Podcast, que como siempre es un placer y ya sabes que me puedes seguir en todas las redes como Manu Arias Realtor. Para mí es un placer ayudarte en lo que necesites. Así que sin más, volvemos el viernes con un capítulo más técnico porque vamos a hablar de los datos imprescindibles en un contrato de arras. Así que sin más, nos vemos. Chao, chao.